aquí en San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5. Amén. Respondió Jesús, dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Si puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias, Señor, por estas palabras dichas por el Señor Jesús en una conversación que había tenido con un hombre religioso. Y siendo él, según la descripción de la palabra del Señor, un maestro, un príncipe de la ley, no entendía lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Ciertamente reconocía en Jesús algo muy especial, porque así lo expresaba él: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no fuere con él. Él reconocía que Jesús era alguien muy especial, pero hasta ese momento no lo había reconocido como lo que Jesús realmente era: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿verdad? Y el Señor, conociendo su necesidad y su condición, que aunque era un hombre religioso como tantos que hay en el mundo, que profesan tener una religión, una creencia, una supuesta fe, pero que lo que realmente Dios quiere hacer en el hombre, en la vida del hombre religioso, por la vida que lleva, no ha ocurrido eso. Y es lo que el Señor aquí le decía: de cierto, dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Es una palabra terminante: no puede, y no es no. No puede ver el reino de Dios, y no lo podrá ver porque no podrá entrar a ese lugar. Sabemos que Dios tiene un reino para su pueblo, y el rey de ese reino se llama Jesús, y Él nos ha prometido que en ese reino eterno nosotros vamos a vivir con Él. Ciertamente Jesús decía: el reino de Dios entre vosotros está, pero desde aquí, todos aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor, ya estamos integrados a ese reino, pero el asiento de ese reino está allá en los cielos. Como decía el apóstol, nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador nuestro Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Es decir, que para vivir en ese reino no vamos a vivir con este cuerpo, vamos a vivir con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo con que Jesús resucitó. Un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo santo, un cuerpo no enfermizo como el que nosotros tenemos. Y con ese cuerpo vamos a vivir eternamente allá en ese reino que Dios ha prometido a todos los que le aman. Pero que para poder entrar a ese reino, el hombre tiene que nacer de nuevo. Este religioso no pudo entender lo que le decía Jesús, y él entonces, extrañado, le decía: ¿cómo es esto? ¿Cómo es que ahora un hombre viejo va a volver a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? El Señor le dijo: yo no te estoy hablando de ese nacimiento de la carne, no, yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. ¿Y cuándo ocurre ese nacimiento espiritual? Cuando la persona viene a Jesús, le entrega su vida a Él y recibe en su corazón el Espíritu Santo de Dios, que es el que le va a guiar en el camino del Señor, como estudiamos en estos días, de ahora en adelante. Y la prueba de que esa persona ha recibido el Espíritu Santo
es que ya no sigue viviendo esa vida extraviada, esa vida pecaminosa, esa vida sucia, esa vida llena de inmundicia, como la que se vive cuando no se ha nacido de nuevo o cuando no se ha conocido a Dios. Porque la religión no cambia a nadie. La religión solamente hace a la persona discreta, disimulada, pero no deja de pecar. Sigue en la vida de pecado de una manera más moderada, más disimulada, pero no ha cambiado. Porque el que realmente nace de Dios, verdaderamente por el Espíritu Santo, ya no practica más la vida de pecado. Deja esa vida atrás. Deja esa vida sin Dios y empieza una vida nueva, como decía Jesús, si alguno está en Cristo. Es decir, si alguno de verdad es cristiano, porque dicen que son una tercera parte de la población mundial, dice que son cristianos, pero son cristianos nominales, no cristianos de verdad, no cristianos de corazón. El verdadero cristiano es el que tiene a Cristo en su corazón. Y si tiene a Cristo en su corazón, ya no vive más la vida de pecado. Ya no practica más el pecado. Ahora él le da la espalda, como decía el apóstol Pablo en un versículo aquí en los Romanos. Romanos en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Los que somos muertos al pecado, no está hablando con el mundo, está hablando con el pueblo de Dios, está hablando con su iglesia. Y empieza haciendo una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Refiriéndose a los versículos anteriores, que por gracia somos salvos. O sea, hay gente que confunde la gracia de Dios y piensa que como la salvación es por gracia, bueno, después de una integridad de Jesús, ya yo lo acepté, ahora yo soy hijo de Dios. Y bueno, sigue pecando, sigue en el pecado, no deja el pecado, no deja la fornicación, no deja la borrachera, no deja la idolatría, no deja el odio, no deja... Pero ya acepté a Jesús, soy salvo por gracia. Sí, es verdad, la salvación es por gracia, porque nadie ha hecho nada para merecerla. Jesús pagó el precio de nuestra salvación en la cruz, ¿verdad? Él pagó el precio de nuestro rescate. Es decir, la salvación la da Dios gratuitamente al que le recibe. Pero el hecho de que usted sea salvo por gracia, eso no significa que tenemos luz para seguir en el pecado. Y es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Qué diremos? Perseveraremos en el pecado, es decir, seguiremos pecando para que la gracia crezca. De ninguna manera, dice el Señor, porque los que somos muertos, véngase bien, hemos muerto. Ya el pecado murió para el que ha nacido de Dios. Ya el pecado quedó atrás. Ya eso terminó para nosotros, los que hemos nacido de Dios, ¿verdad? Dice, los que somos muertos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Ya no. Y es lo que decía el apóstol Juan. Y bueno, a veces por eso es que la gente dice, la Biblia se contradice, porque allá al principio el apóstol Juan decía, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Pero el Señor está explicando, ¿verdad?, de la persona que ha nacido de Dios. Es posible que la persona que ha nacido de Dios pueda tener en algún momento alguna falla, alguna falta, cometa algún delito delante del Señor, pero ya no vive esa vida de pecado. Ya no está entregado al pecado, porque el hombre sin Dios vive en el pecado, está metido, está hundido en la vida de pecado. El hombre cristiano, él ya no vive esa vida, ya no practica esa vida. Y si en algún momento dado tiene una falta delante de Dios, él siente inmediatamente dolor, vergüenza, repudio, arrepentimiento, ¿verdad? Y no sigue más en aquello. No es como el que se va a confesar donde el cura, ¿verdad? Y que le confiesa su pecado y el cura le dice, bueno, hijito, ya estás perdonado, ¿verdad? Así que rézate 3 Padre Nuestro y 7 Ave María, qué sé yo, no sé, y échale una limonita al santo y sigue igual. No ha habido ningún cambio.
no deja de pecar, sigue en el pecado. Dice, ya yo confesé el pecado, así que puedo volver a llenar el saco porque ya me vacié, ¿no? Y quedo otra vez libre para seguir. No, Dios no quiere eso. Porque Dios no viene a buscar gente pecaminosa. Dios no viene a buscar gente sucia. A veces se piensa que porque el día que se muere, se le reza, se le pone una cruz, esto, lo otro, aquello. No. Aquí hay que convertirse a Dios. Ahora que estamos vivos, ahora que tenemos la oportunidad de limpiarnos por la palabra de Dios de esa vida de pecado, ahora es el tiempo de aprovecharlo. Y decía el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cualquiera, generalizando, ¿verdad? Generalizando, cualquiera que es nacido de Dios. Ya explicado cuando se nace de Dios, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos oído. Cualquiera que es nacido de Dios, dice, no hace o no practica el pecado. Dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios está en él. ¿Cuál es esa simiente? La palabra de Dios. Dice allá en Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, somos renacidos, volver a nacer. Por eso es que cuando la persona viene a Cristo empieza de cero, ¿verdad? No importa que venga de la iglesia, que venga de la red, tiene que empezar de cero, ¿sí? Tiene que empezar una vida nueva, una vida diferente. Eso es renacer, volver a nacer, pero no carnalmente, sino espiritualmente. Dice, no de simiente corruptible, simiente de semilla, ¿verdad? Sino de incorruptible. ¿Cómo? Dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y decía Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque es oyendo la palabra que usted entonces la recibe en su corazón. Al recibir esa palabra, usted recibe el Espíritu Santo. Muchos dicen que para recibir el Espíritu Santo usted tiene que venir aquí y hablar en lengua y bueno, dar muestra de que lo ha recibido porque se cae al suelo y esto y lo otro y aquello. No es así. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Dice, desde que creíste, desde que se cree, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y la prueba de que usted ha recibido el Espíritu Santo no es que usted hable en lengua o que usted se cae al suelo o que usted cae por ahí pataleando. No es eso. La prueba de que usted realmente ha recibido el Espíritu Santo es que ya usted deja esa vida de pecado. Se aparta de esa vida. Ya no siente deseo por esas cosas. Ahora repudia eso. Nace un temor de Dios en su corazón. Eso es lo que se llama temor de Dios. Dice, el temor de Dios es aborrecer lo malo, aborrecer el pecado. Usted siente aborrecimiento de lo malo, del pecado, de la inmundicia. Ya usted no quiere seguir en eso. Usted huye, usted se aparta. Usted ahora quiere vivir para Dios. Ahora usted quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora usted quiere alabar a Dios. Ahora usted quiere estar en los cultos. Ahora usted quiere orar, quiere hablar de las almas, la palabra de Dios. Ahora siente ese gozo en su corazón, pero no un gozo emocional, sino un gozo que sale de su corazón, ¿verdad? Y dice el Señor, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar. ¿Será porque es fuerte contra el pecado? No, es porque el Espíritu Santo de Dios que está en su corazón no le deja pecar. El Espíritu Santo de nosotros, además de engendrarnos hijos, además de guiarnos, es como un freno en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos ser fieles a Dios. Gracias a ese Espíritu Santo que Dios pone en el corazón de cada uno que le recibe, es lo que nos detiene. Pero hay una lucha, hay una batalla en todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Dice, la carne
codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiera. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, él lleva una batalla espiritual en su vida, en su corazón. Pero él no se deja llevar por la intención de su carne, por el deseo de su carne, porque el deseo de su carne es muerte, porque el pecado nos lleva a la muerte espiritual, que es separarnos de Dios, y por eso nosotros huimos, nos abstenemos, nos cuidamos para Dios, no nos cuidamos para la esposa, para el esposo, para la iglesia, porque hermano, cualquiera se la juega de alguna manera. Cualquiera puede engañar a su pareja y jugársela, eso no, nosotros no nos guardamos para la mujer, o para el marido, o para la iglesia, o para el pastor, nosotros nos guardamos para Dios. ¿Cuánto nos estamos guardando para Dios? Porque es a Él a quien nos debemos, es en Él en quien hemos creído, es a Él que hemos recibido en nuestros corazones, y es el que da la salvación. La salvación no la da la iglesia, no la da el pastor, la salvación la da es Jesús. Y por eso nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra fidelidad es en Jesús y en su palabra, ¿verdad? La cual Él nos ha dejado para que por ello nosotros podamos vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y esto es lo que el Señor le decía, ¿verdad?, a este varón Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y él, al no entender esto, el Señor le insiste, le dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu, el bautismo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que se recibe en el corazón, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que el Señor dice, Él conoce los que son de Él. Allá no va a entrar de todo. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Estando conscientes de esto, mis amados hermanos, y reconociendo que no somos perfectos, que no hemos llegado a la plenitud de la santidad, de la perfección, pero que estamos en ese trabajo, en ese propósito, con la ayuda del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, con la instrucción de su palabra, ¿verdad? El Señor nos exhorta por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y nos dice acerca de esto allá en los Efesios, en el capítulo 22 al 24. 22 al 24. Dice el Señor, que dejéis. A veces nosotros decimos, Señor, quítame esto. No, tenemos que dejarlo. Yo estoy esperando que milagrosamente el Señor me quite la mentira, que milagrosamente el Señor me quite el deseo de la fornicación, qué sé yo, de hablar palabras sucias. No, el Señor dice, déjelo. ¿Sí? Ahora, si no lo puedo dejar, dice el Espíritu que no sale sino con ayuno y oración. Entonces tengo que someterme al ayuno y oración. Señor, yo no puedo seguir en esto, yo no quiero seguir en esto, Señor. Ayúdame, Padre, limpia mi corazón. Dice el Señor, todo árbol que lleva fruto, Él mismo le limpiará para que lleve más fruto. Cuando Dios ve que tú tienes un propósito sincero de superarte espiritualmente, de vencer aquellas imperfecciones, aquellas debilidades, Dios nos ayuda. Porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que estar en Él y Él en nosotros para nosotros poder vencer estas obras malas. Pero es a nosotros, porque nosotros no somos robots, ¿verdad? Que Dios nos maneje y nos dé cuerda para que cantemos, para que oremos, para que alabemos. No, nosotros tenemos por nosotros mismos la capacidad de decidir, de seguir haciendo el mal o seguir haciendo el bien. Nosotros mismos tenemos que decidirlo. No sigo más en esto. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Tu palabra me enseña, ¿verdad? Y por eso dice el Señor, a que dejéis aquella pasada manera de vivir. ¿Cómo tratabas a tu esposa antes? La insultaba, la golpeaba, la amenazaba, la injuriaba, la humillaba, la avergonzaba. Ya no puedes seguir siendo así. Esa es parte de tu vida. Tienes que amarla.
tienes que tratarla con amor, tienes que tratarla con consideración. Ya no, ese tiempo pasó cuando no teníamos a Dios. Esa mujer grosera, descuidada, poco importa, no atendía a su marido. El pobrecito tenía que irse con un vaso de agua para el trabajo porque no era capaz de levantarse a hacerle su desayuno. Ya no, ella tiene que ver por su marido, ¿verdad? Y bueno, si los dos están trabajando como hoy es común, pero tienen que ayudarse mutuamente. El día que toca lavar la ropa, uno lava y el otro enjuaga. Pero la idea no es esa, la idea es que la mujer atienda a su casa porque así lo dice la Biblia. Pero si quieren compartir la responsabilidad de atender las necesidades económicas, bueno, entonces los dos tienen que, uno barre y el otro trapea. ¿Sí? Pero no, tú eres la mujer y él llega, ya yo cumplí, yo fui a mi trabajo, y la otra llega cansada y también tiene que entonces ahora agarrar la escoba, el trapeador. No, eso es injusticia. Entonces por eso es que el Señor quiere que la mujer se dedique a su casa, a su hogar. Porque bastante tiene. Hay una que dicen, cuando le preguntan a ella, ¿y usted qué trabaja? No, yo no estoy trabajando. ¿Cómo? Si esa es la que más trabaja. La mujer es la que más trabaja. Aparte de que te parió los hijos que Dios te ha dado. ¿Y tú crees que es fácil eso? Ese niño 9 meses allí. ¿Sí? Y después cuidar a ese niño. A veces los primeros días no puede ni dormir. Tiene que pasar vigilia entera a veces. Porque ese bebé cada 2 horas está pidiendo de comer, hay que cambiarlo, esto, lo otro. ¿Sí? Entonces tú tienes que considerar, ¿verdad? Ese machismo de decir yo soy aquí el hombre, el macho, y aquí se hace lo que yo digo. No, es verdad que el hombre es cabeza del hogar. Y la mujer tiene que entender eso, pero todo dentro del orden del Señor, dentro de la consideración, dentro de la estima y del aprecio. Porque muchas veces se destruye el hogar porque uno de los dos no está cumpliendo el rol que le corresponde dentro del matrimonio. ¿Ya? Si antes usted era un tracadero que le pedía prestado al otro, y le pedía prestado al otro, y le pedía prestado al otro, ya no puede seguir así. Como decían los hermanos ministros, cada uno se arropa hasta donde la manta le da. Pero a veces usted quiere tener más de lo que puede, y a veces lo que se hace es que se mete en problemas y vive hasta el cuello. ¿Sí? En deuda por aquí, entonces anda huyendo. Cuando lo llama por teléfono, dile muchacho, contesta y dile que no estoy. Muchacho, dice mi papá que no está. Mentiroso, se hace mentiroso y se hace tracadero. ¿Sí? Doble pecado, porque siempre un pecado lleva a otro pecado. Así está probado. Un pecado le va a llevar a otro y a otro y a otro. ¿Sí? Entonces, ya no puede seguir siendo así. Esas reacciones de ira, de violencia, donde usted reacciona con ira y comienza a maldecir, a blasfemar, a insultar, a denigrar, a hablar hasta palabras obscenas, sucias, vulgares. No puede ser. Si usted ha nacido de Dios, ya eso no puede seguir en nosotros. Porque el Señor dice, no puede una fuente de agua echar agua dulce y agua salada. Cuando voy a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya, te alabamos, Juan Gran. Y cuando vaya a la casa, soltar. ¿Será así eso es lo que es un hipócrita? El Señor dice, los hipócritas no tienen parte en el reino de los cielos. Los hipócritas, su parte, dice, serán en el lago de fuego. Ahí es su lugar. Entonces el cristiano no es cristiano solamente en la iglesia o frente a sus hermanos. Porque allá, como dice siempre el anciano Cándido, allá cuando usted está solito es que se ve si es verdad que usted está convertido. Porque delante de sus hermanos, usted puede parecer muy cristiano, pero vamos a ver allá, en la prueba, en la lucha, en la tentación, cómo reacciona, cómo habla, cómo se expresa. Cuando ves a aquella mujer que va caminando y entonces codiciando, porque ahí en la calle se ve de todo, pero el problema es codiciar. ¿Qué es codiciar? Desear. Cuando ya tú deseas, ya eso es un pecado. Dice el Señor, el que mira a una mujer y la codicia, ahí empieza el pecado. Porque a veces se oye que se dice, bueno, yo no he pecado porque no consumamos el acto. O sea, no voy a entrar en detalle, no terminamos, pues. Así que yo no he pecado todavía. Nos dimos besos y abrazos, pero no, yo todavía no he.
No, hermano, eso no es así. Mire que la Biblia dice, desde que usted mira y codicia, ya en su corazón. Ya el pecado ya está en su corazón. Por eso es que uno tiene que cuidarse de la vista, porque el pecado entra por aquí. Hermano, cuando el diablo te quiere poner a mirar para allá, quita la mirada y mira por otro lado. ¿Sí? Porque si te deja llevar, como una vez un hermano que ¿sí? Iba la hembra ahí caminando y él se la quedó viendo y él y venía un hermano allá atrás y el hermano le toca el hombro y dice, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, hermano, es que estaba viendo que el vestido que lleva esa muchacha, estaba bonito ese vestido para comprarle una a mi esposa. Mentiroso del diablo. ¿Usted cree que estaba pensando en la esposa? Estaba codiciando la otra. No, que le voy a comprar un vestido así a mi esposa, ni siquiera me estaba acordando de la pobrecita, ¿verdad? Y ese pecado se lo llevó. Ese pecado se lo llevó. No había salido uno un par de días cuando ya estaba con otra por allá. ¿Sí? Entonces, Dios quiere un cambio radical en nuestra vida. No, que ya yo dejé esto. Hay mucha gente en el mundo que ha dejado muchas cosas, pero no están convertidos y Dios quiere que usted se convierta de corazón, cuerpo, alma y espíritu. Sean guardados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor dice que dejé cuanto a la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir. Cada uno de los que han venido a Cristo Jesús sabe lo que fue su vida pasada. ¿Qué más le trabajaba? ¿Qué más le perseguía? ¿Sí? Dejar eso. Dejar eso. Dice el viejo hombre que está viciado. ¿Qué es viciado? Acostumbrado, habituado. Y hay un versículo que dice que el que está habituado a hacer lo malo, hermano, no hay manera que deje de hacer lo malo. El único que puede cambiar ese corazón malo y torcido es el Señor. Alguno tiene ese versículo donde dice, podrá, ahí creo que está en Isaías, no lo tengo ahora mismo, que me vino ahorita así a la memoria, ¿verdad? A la mente, que podrá el negro, dice, cambiar su color, y el tigre dice cambiar sus manchas, algo así. Así el que está habituado dice hacer lo malo. Amén. Jeremías, amén, 13:20. Molará, dice el negro, su pellejo. Bueno, ahí hay de todos los colores, ¿verdad? Entre las razas y Dios no hace excepción de personas, todos somos uno en Cristo. Pero el Señor aquí está señalando, ¿verdad? El color de la piel de alguien. ¿Se puede cambiar? Dice el Señor. El leopardo dice, sus manchas. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Eso es lo que se llama estar viciado. Por eso es que si la persona no se convierte de verdad de corazón a Dios, no nace de nuevo, puede ser que cometa un pecado, una inmundicia, una suciedad, y en el momento dice, lo hago mal, me pesa, pero cuando pasa el tiempo, como está viciado en eso, vuelve y hace lo mismo, vuelve y cae en lo mismo, sigue haciendo. ¿Cuántas personas? Por eso es que hay un dicho en el mundo que dice que de arrepentido está lleno el infierno. Que mucha gente se han arrepentido, pero es un arrepentimiento no de corazón, superficial. Y por eso es que el apóstol Pablo decía, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, tiene que haber una conversión total en nosotros, radical, 180 grados. Bueno, no 360, sino 180, ¿verdad? Porque 360 queda lo mismo, ¿verdad? 180 grados, ¿sí? Tiene que haber en el que ha nacido de nuevo, ¿sí? Dice el Señor, a renovaros en el espíritu de vuestra mente, porque es que ahí es donde se guarda todo, mis hermanos. Lo que usted tiene en su mente es lo que habla, lo que usted tiene en su mente y en su corazón es lo que piensa, lo que usted tiene en su mente y en su corazón es lo que usted actúa. Entonces, si su mente está llena de malos deseos, de morbosidad, de malicia, de inmundicia, eso es lo que usted... Pero si el Señor ha lavado su mente y su corazón, ¿verdad? Verdaderamente lo ha limpiado,
ya esa mente no puede estar gestando malos deseos, ni malos pensamientos, ni malas intenciones, porque es que el pecado empieza allí, ¿verdad? Entonces por eso que el Señor dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre, que sea verdaderamente una persona renovada por el Espíritu Santo de Dios. Hay paz en el hogar, hay armonía, hay comprensión, paga lo que debe, perdona al que le ofende, ya no habla palabras sucias, vulgares, ya no anda por ahí de tablero en tablero buscando chance y lotería, ni que buscando la suerte, qué suerte, ni qué engaño de Satanás para dejarlo limpio, para dejarlo en la ruina, para vivir engañado. No. Lo que Dios le prepara no es para que usted lo vaya a botar allá en juegos de azar, que son un engaño y una mentira de Satanás. Lo que Dios le da es para que usted lo use en las necesidades de su casa, de su hogar, y con lo que Dios le permita para que sirva la obra de Dios, pero ya no para botarlo en vicio, en cosas sin ningún provecho, ¿verdad? Dice el Señor. Vamos a leer versículo 25 al 27, ahí en Efesios. Por lo cual dice, dejar la mentira. Algunos dicen, no, una mentirita blanca, eso no es nada. Toda mentira del diablo. Dice, el diablo es padre de toda mentira. Hable cada uno verdad con su hermano. Hable verdad con su esposa. Cuando venimos aquí a juramentarnos, se le pregunta, ¿promete usted delante de Dios que usted no tendrá nada oculto para su esposa, nada escondido para su esposo, que usted será sincero con él en todo momento, así como con el Señor? Prometo. A veces uno menea la cabeza, como el moracho. No, por eso le digo, no mueva la cabeza, diga, prometo delante de Dios. Cada prometo, cada sí es un pacto, una promesa que usted está haciendo delante de Dios. Y hay de aquel que jurare su nombre en vano, dice la palabra del Señor. No es solamente para salir del paso, bueno, ya me casé y ya soy mi marido y mujer, y entonces olvidarse de lo que prometió ahí delante del Señor. No. Hay que tener eso siempre presente y guardarlo hasta la muerte, hasta el fin de su vida, ¿verdad? Deja la mentira con tu jefe, deja la mentira con tu hermano, deja la mentira con tu predicador. Hay que dejar la mentira, porque la mentira no es de Dios, ¿verdad? Dice el Señor, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26 al 28. Gracias al Señor. Airaos, no pequéis. Bueno, algunos toman esto y dicen, bueno, yo me puedo airar, pero eso sí, no voy a pecar. Bueno, y entonces por eso se llenan de ira y reniegan y maldicen y dicen, no, perdóname, Señor. O sea, toman esto mal para airarse cada vez que le da la gana. ¿Sí? Y el Señor dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, Dios no me está dando luz para que yo viva con la ira, porque en la ira yo puedo decir cosas horribles que después me voy a avergonzar. En la ira yo puedo tener una reacción de violencia, maltratar a mi hermano, maltratar a mi esposa, maltratar a mi... No, en una reacción de ira. Entonces, nosotros, por eso es que la palabra del Señor dice, ser templado. ¿Qué es templanza? Templanza es dominio propio. Uno no puede dejar que las circunstancias lo controlen a uno, no tiene que controlar las circunstancias con la ayuda del Señor. Pero que las cosas no te dominen, no te controlen, la boca no se descontrole hablando y diciendo y murmurando y criticando y chismeando. Y bueno, lo que pasa es que la lengua se puso para hablar, porque algunos dicen eso, pues para eso es que la lengua, así que el que no le gustó, porque no le gustó. No, eso no dice la Biblia. La Biblia no le gusta eso, entonces uno tiene que tener dominio propio. No debo hacer esto, no me conviene esto, no agrada al Señor. Dios nos enseña. Nosotros venimos del mundo degenerados.
¿verdad? Pervertidos. Pero Dios por su palabra nos va guiando, nos va enseñando, nos va formando, nos va capacitando. Dice la palabra del Señor aquí en Tito, capítulo 3, versículo 5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el abasto de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Gracias al Señor, ¿verdad? No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho. O sea, no estamos aquí por bueno, no estamos aquí por gusto, estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí por la misericordia de Dios, estamos aquí por la gracia de Dios. No estamos aquí por nuestra linda cara ni por nuestra justicia, porque el Señor dice: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios son trapos de inmundicia. O sea, lo que usted cree que usted es lo máximo, lo más perfecto, lo más puro, lo más sublime, y por eso le ven defecto a todo el mundo, eso delante de Dios es trapo de inmundicia, es basura. Aquí estamos por la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen, mis hermanos? Estamos aquí por la gracia del Señor. Y por eso todos los días vivimos agradecidos con el Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, que no siendo digno me tendiste tu mano amorosa y me rescataste de ese lodo cenagoso y me traíste a tu luz admirable. Gracias, Señor, por tu Hijo amado. Una de las cosas, cuando nosotros nos levantamos, debemos de darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por el día, por el sol que nos alumbra. Y yo siempre le digo: Señor, gracias por tu Hijo amado. Porque gracias a tu Hijo amado, hoy disfruto de una salvación tan grande, de una esperanza, de una promesa de vida eterna por su Hijo amado Jesucristo. No es por mis méritos, no es por mis obras, no es por mi justicia. Justo no hay ni aún uno, es por la misericordia de Dios. Pero en aquel que se ha mostrado la misericordia de Dios, en aquel que se ha manifestado la gracia de Dios, tiene que verse el fruto, el resultado de esa gracia de Dios. Por eso es que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en Filipenses: la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, en este mundo, en este siglo templada, justa y piamente. Ese es el cuidado de cada uno individual. Cada uno tiene que cuidar su salvación, cada uno es responsable delante de Dios, ¿verdad? Dice: esperando aquella manifestación gloriosa. Cualquier día de esto Cristo aparecerá por su iglesia. Bienaventurados los que están velando, bienaventurados los que estamos en paz con Dios y con nuestros semejantes, porque ese día seremos transformados y arrebatados, dice, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero tenemos que estar preparados para esto, mis hermanos. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Cristo está a la puerta, mis hermanos. Su venida está cerca. Todas las señales de su venida ya están cumplidas. Solo falta que Cristo aparezca por su iglesia. Bienaventurado el que está esperando al Señor. Bienaventurado el que está preparado. Ese día muchos serán confundidos. ¿Por qué? Porque pensaron que así mediocremente, así de cualquier manera, también estaba apto para el reino de los cielos, y ese día va a quedar confundido. Pero Dios nos ayude, mis hermanos, que nosotros no vayamos a ser confundidos. Pero decía el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Nos salvó. Estamos salvos. ¿Cuántos creen que estamos salvos, mis hermanos? Cristo nos salvó del día que nos rendimos a Él, del día que nos entregamos a Él. Pero no volvamos más a las obras de tinieblas, no volvamos más a las obras de maldad. Él nos salvó. Un hermano un día que yo decía esto, decía: no, todavía no estamos salvos. Cuando estemos allá en el cielo chocándole la mano a Pedro y a los 12 a los otros 11, entonces que estamos salvos. Digo, entonces ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Será que todavía no estamos salvos? Entonces, ¿cuándo vamos a estar salvos? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a estar salvos? Y si no estoy salvo, ¿cómo estoy?
El que no está salvo, ¿cómo está? Está condenado. Entonces yo no puedo pensar de otra manera, sino que yo estoy salvo. Ahora, si yo siento que no estoy salvo, es porque quién sabe en qué ando y cómo ando, ¿verdad? Y eso me lo dice mi conciencia, que es nuestro más severo juez. Pero nosotros desde el día, por eso dice la palabra del Señor claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Dice el Señor, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, pero ya esas obras ya tienen que haber terminado en nosotros. Y si no han terminado, bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios para que el Señor haga esa obra. No ha nacido de nuevo, entonces, Señor, ayúdame a nacer. Estoy aquí en la iglesia cantando y orando, pero no he nacido, Señor, porque todavía sigo con lo mismo. No ha nacido. Y si no ha nacido de Dios, no se vista que no va, porque ya no puede entrar ninguna cosa sucia, inmunda, ni que hace abominación y mentira. Aquí es que tenemos que prepararnos, mis amados hermanos. Por eso dice, por su misericordia nos salvó, por el lavacro. Dios lava, limpia tu mente, tu corazón. Decía Jesús a sus discípulos, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Si oímos la palabra y la guardamos, ya hemos adquirido esa limpieza.